En este video vamos a hablar acerca de un teorema que, digamos, unas palabras más simples, nos va a servir como atajos o una manera más rápida de calcular los coeficientes de la serie de Fourier, ya sea una serie de Fourier de cosenos, una serie de Fourier de senos o mixta de cosenos o inclusive también mixta de senos. Si ustedes observan el teorema 15, un comentario adicional en el formulario que tenemos disponible en plataforma, aparece como el teorema número 16. Sin embargo, este teorema, si ustedes notan algún ejercicio de los que vamos dejando que dice utilice el teorema 16, entonces refiere a que ocupen este teorema 15. Aquí lo tengo listado como el teorema 15. Pero en fin, este que están observando en la primera diapositiva corresponde al primer inciso. Y si observan la estructura de la serie, que es esta parte, corresponde a la estructura de la serie de Fourier de cosenos. Y nos dice que si tú quieres encontrar una serie de cosenos para alguna función f minúscula determinada, por lo general estas son polinomios, entonces si cumples estas condiciones que te estoy listando aquí, inclusive estas no son tan problemáticas, las que estoy subrayando, debido a que van a ser polinomios, son continuas, no hay problema. Así que nos concentramos por lo general más en estas que están aquí. Si cumples las condiciones, entonces tú puedes calcular los coeficientes de la serie de cosenos con estas fórmulas y es más rápido. Sin embargo, esto solo aplica siempre y cuando cumplan estas condiciones que estoy aquí mostrando. Por lo general les recomiendo que utilicen ya estos teoremas cuando la función f minúscula para la cual ustedes quieren sacar su serie de Fourier es un polinomio ya muy grande, porque ustedes saben que la integración se complicaría demasiado. Si estas condiciones resultan ser ciertas para nuestro polinomio, pues calcular los coeficientes de la serie de Fourier de cosenos sería más rápido utilizando estas fórmulas a la del video pasado de la serie de cosenos. Si ustedes observan, este va a ser el segundo inciso del teorema 15. Recuerden que en el formulario aparece como teorema 16. Y no está la estructura de la serie de Fourier de senos, por lo cual esta es el coeficiente, esta fórmula para calcular el coeficiente de la serie de senos de una manera más rápida si cumplo las condiciones listadas aquí. El tercer inciso corresponde para la serie mixta de cosenos. Aquí lo pueden ver claramente. Y me menciona que si cumplo estas condiciones, entonces su coeficiente de la serie mixta de cosenos lo puedo obtener mediante esta fórmula. Y como más o menos ya deben estar intuyendo, el cuarto y último inciso de este teorema corresponde a la serie mixta de senos, la cual me dice que si cumplo las condiciones mostradas, entonces yo puedo calcular su coeficiente mediante esta formulita. Para que vean que esto es cierto, vamos a probar solamente el primer inciso de este teorema. Los demás pues sería algo similar. Vean cómo la idea es que el coeficiente a sub 0 pues no hay tanto problema, realmente es la misma fórmula que ya traíamos arrastrando, la que cambia notablemente es el coeficiente a sub n. Entonces probamos esa parte. Para probar el primer inciso, básicamente es la fórmula, o sea, vamos a mostrar que la fórmula para encontrar el coeficiente a sub n es verdadera para la serie de cosenos, y para probarla tenemos que apoyarnos de la fórmula que nosotros habíamos visto en la diapositiva correspondiente a serie de cosenos. Y ahí en esta diapositiva yo le había llegado a la conclusión de que a sub n se obtenía mediante la fórmula mostrada en el primer renglón. Sin embargo, voy a desarrollar esta integral por partes de la manera clásica, es decir, con la fórmula de u por v menos la integral de v por du y no por tabla. Si ustedes se dan cuenta, estoy escogiendo a u como f de x y a dv como coseno de n pi x sobre l diferencial de x. Recuerden que aquí sería el valor de u, que es f de x, por el valor de v, que es el seno. Recuerden que como dv es coseno, v sería seno, por eso aquí está. Y menos la integral de v por du, quedaría de esta manera. Pueden hacer el desarrollo, recuerden, u es f de x y dv es coseno de n pi x sobre l, y factorizando toda esta parte, aquí va a quedar afuera un 2 sobre n pi, si factorizamos el l sobre n pi que va a surgir de las integrales. Si ustedes observan, cuando yo evalúe esta primera parte con los límites de integración de l hacia 0, cuando pongan el l aquí en ax, va a quedar l con l en la unidad y sería seno de n pi. Y seno de n pi sabemos que es 0. Y cuando yo este 0 lo coloque aquí en el lugar de la x, me va a quedar seno de 0. Y eso también sé que es 0. Por lo tanto, toda esta primera parte se va a volver 0. Y lo único que va a quedar es 2 sobre n pi por esta cantidad. Y aquí vean cómo queda el menos. Lo coloqué al inicio con el 2 sobre n pi y queda esta integral. Por eso aquí se les coloca seno de 0 es igual a seno de n pi igual a 0. Este paso quedó así, por lo que les dije que esto se volvía 0. Volvemos a ocupar integración por partes, escogiendo otra vez como u a f' de x y a dv como seno de n pi x sobre l.
Desarrollamos de la manera clásica y obtendríamos esta parte que está aquí mostrada. Si ustedes evalúan los límites de integración, si yo coloco aquí en AX la L, va a quedar f' de L. Y si coloco el 0 en AX, va a quedar f' de 0. Aquí podemos observar claramente cómo coseno de n pi x sobre L, sin importar si a la X le sustituyen la L o el 0, esto nunca se va a hacer 0. Por lo cual, la única manera de que esta parte se convierta en 0 es que cuando ustedes evalúen a f' en lugar de la X, coloquen el L o el 0, estas dos cantidades que están aquí mostradas, vean dónde está mi cursor. Si son igual a 0, entonces este desarrollo puede comprimirse a esta cantidad 2L sobre n cuadrada por pi cuadrada por esta menos esta integral y quedaría de esta forma. Solamente se puede hacer esto si se cumple esto, que ustedes se observan esta parte, si es que se cumple, son las condiciones que pedía el primer inciso. Aquí las pueden observar. Por eso es que las requiere para que esto sea válido. Entonces, como supongamos que sí lo cumple, podemos pasar a este siguiente renglón. Otra vez aplicaríamos integración por partes, haciendo u como f' de x y a dv como seno de n pi x sobre L. Perdón, aquí haciendo como u f' de x y a dv como coseno de n pi x sobre L. Desarrollamos de la manera clásica y nos quedaría esta forma. Si ustedes observan, aquí en esta parte, cuando ustedes en esta x donde dice seno de n pi x sobre L por f' de x, si a la x del seno le ponen la L, va a quedar seno de n pi. Y eso sé que es 0. Y si a la x le pongo el 0, va a quedar aquí otra vez seno de 0 y esto es 0. Este término se vuelve 0 todo. Por lo tanto, solo quedaría menos esta integral. Si la multiplico por lo de aquí afuera, va a quedar esta parte. Esto aquí es igual al coeficiente a sub n, con la única condición de que el seno de 0 y el seno de n pi sea igual a 0, que ya sabemos que es verdad. Así que la condición interesante es esta parte que estoy señalando, ¿sale? Y eso es, si se dan cuenta, lo que nos pedía el primer inciso del teorema 15, que esto sea verdad. Si se cumple, pueden brincar rápidamente para calcular a sub n con esta fórmula y nos acorta el procedimiento. Una prueba similar sería para los demás incisos. Pero bueno, pasemos al ejemplo. Aquí nos dice encontrar la expansión de Fourier de cosenos para esa f de x. Si se dan cuenta, es un polinomio ya bastante complicado a comparación de los que hemos resuelto. Si no tuviéramos este teorema 15 que nos ayuda a cortar el procedimiento, esto se haría demasiado grande. Sin embargo, vamos a verificar si se cumplen de entrada las condiciones del primer inciso. ¿Cómo sé que debo ocupar ese inciso? Porque recuerden que el inciso número 1 del teorema 15 corresponde a la serie de cosenos. Y como aquí me está pidiendo encuentra la serie de cosenos para esta función, si voy a probar estos atajos, digamos, debo probar el primer inciso, que es el que le corresponde a la serie de cosenos. Así entonces, la condición de la serie de cosenos, recuerden, como es un polinomio, la continuidad no es problema. La condición que me interesaría saber es f' de 0 debe ser igual a f' de L y estos dos deben ser igual a 0. Por lo cual, mi f de x la puedo reescribir como 3L por x cuadrada menos 2x cúbica. Vean que lo único que hice fue multiplicar. Ahora, de esta manera voy a sacar su derivada. La derivada de esta expresión es, si lo hacemos, 6LX menos 6x cuadrada. Vamos a evaluar la función, perdón, la derivada en 0, que es lo que me pide las condiciones. Si yo la evalúo en 0, la derivada, que es esta, va a quedar 6L por 0 menos 6 por 0 al cuadrado. Y esto claramente va a ser igual a 0. Si yo evalúo la derivada en el otro extremo, que es L, va a quedar 6L, en lugar de la X coloco L, menos 6, en lugar de la X coloco L, quedaría al cuadrado. 6L por L sería 6L cuadrada, L al cuadrado es L cuadrada, 6L cuadrada menos 6L cuadrada, 0. ¿Cumplió? Sí, cumplió el primer inciso del teorema número 15. ¿Qué me dice eso? Que yo puedo utilizar estas fórmulas para calcular ya sus coeficientes. Vamos a empezar con el coeficiente a sub 0 y ahorita pasamos a sub n. A sub 0 se puede escribir como 1 sobre L, la integral de 0 hacia L de f de x, diferencial de x, de esta manera. Aquí es 1 sobre L. Vean ustedes que en este caso el intervalo es de 0 hacia L, por eso se respeta colocar la L. Y pues resolvemos la integral. La vamos colocando lo que vale f de x, sería a sub 0 es igual a 1 sobre L, integral de 0 hacia L, pero en lugar de f de x coloco todo lo que vale f de x, que es 3L
por x cuadrada menos 2x cúbica, diferencial de x. Entonces a sub 0 va a ser igual a 1 sobre L, que multiplica a, resolvemos esta integral, la integral de 3L por x cúbica es Lx cúbica, la integral de menos 2x cúbica es menos 2x cuarta sobre 4, que se puede simplificar como x cuarta sobre 2. Y todo esto va a quedar evaluado de 0 hacia L. Entonces a sub 0 va a ser igual a 1 sobre L que multiplica. En lugar de la x coloco la L, sería L por L al cubo menos L a la cuarta sobre 2. Pregunta, ¿hay necesidad de sustituir el 0? No como tal, o sea, no escribirlo, se lo forma explícita, porque con solo observar que si pongo el 0 ya sea en la primera x o en la segunda x, pues esto va a ser 0. Por lo cual solo es necesario escribir la primera parte que le corresponde a la sustitución de L. A sub 0 va a ser igual a 1 sobre L, vean aquí va a quedar L por L cúbica, pues L cuarta menos L cuarta sobre 2. Y L cuarta menos L cuarta sobre 2 sería L cuarta sobre 2 positivo. Aquí quedaría 1 sobre L por L cuarta sobre 2 positivo. Y esto que va a ser igual, L cuarta sobre 2 por 1 sobre L, quedaría L cúbica sobre 2. Y listo, ya encontré el coeficiente que le corresponde en este caso a sub 0. Ahora vamos a encontrar el coeficiente a sub n. Recuerden ustedes que el teorema número 15 nos dice que el coeficiente a sub n, vamos a poner otro color, se puede encontrar con la fórmula debido a que cumplimos la condición de 2L cuadrada sobre n cúbica por pi cúbica por la integral de 0 hacia L de f triprima, voy a poner aquí f triprima de x, que multiplicaría al seno de n pi x sobre L diferencial de x. Se nos permite utilizar esta fórmula ya directamente debido a que cumplimos con la condición aquí señalada. Si ustedes regresan un poco a nuestras diapositivas, se van a dar cuenta de que efectivamente estoy utilizando esta fórmula. Ahora pues vamos a empezar a sustituir ahí. Vean ustedes que la fórmula nos pide la tercera derivada. Así que pues la calculamos. Vamos a poner aquí segunda derivada. ¿Por qué empiezo con la segunda? Porque ya aquí tengo la primera. La segunda derivada sería 6L menos 12x. Tercera derivada simplemente sería menos 12. Ya está. Por lo cual la sub n va a quedar de la siguiente forma. 2L cuadrada sobre n cúbica por pi cúbica. Una observación. Si aquí les hubieran puesto, por ejemplo, el intervalo de 0 hacia 3, este 3 tendrían que elevarlo al cuadrado y sustituirlo aquí. Sería 3 al cuadrado 9 por 2, 18. Aquí quedaría un 18. Si es que fuera, por ejemplo, un número. Ya no los dieron explícitamente. Pero como no nos los dan, lo colocamos simplemente como L, lo respetamos. Aquí va a quedar la integral de 0 hacia L de f triprima, que es menos 12, por el seno de n pi x sobre L diferencial de x. Y esto va a quedar igual a menos 12 por 2 es menos 24, quedaría menos 24L cuadrada sobre n cúbica por pi cúbica. Y todo esto va a quedar multiplicando la integral de 0 hacia L del seno de n pi x sobre L diferencial de x. Entonces, a sub n va a ser igual a menos 24 por L cuadrada sobre n cúbica por pi cúbica, que multiplica el desarrollo de esta integral. Esta integral ya debe ser sencilla para ustedes, la cual da como respuesta menos L sobre n pi por el coseno de n pi x sobre L. Todo esto evaluado de 0 hacia L. Recuerden, nada más deriven al argumento y su inverso multiplicativo es lo que queda aquí. Y el menos es porque la integral del seno es menos coseno. Sustituimos y nos va a quedar menos 24 por L cuadrada sobre n cúbica por pi cúbica. Estamos sustituyendo los límites de integración. Vean cómo en esta L voy a colocarla aquí, en la X, sería L con L en la unidad, y va a quedar menos L sobre n pi, coseno nada más de n pi. Y cuando sustituya el 0 aquí en esta X, va a ser n pi por 0, 0 entre L, 0, coseno de 0, 1. 1 por esta cantidad quedaría menos L sobre n pi. Pero como estoy evaluando el límite inferior, recuerden que debemos cambiar el signo, y va a quedar más L sobre n pi. Entonces, simplificando a sub n, se puede ver como, vean que aquí el factor común de lo que quedó entre corchetes sería L sobre n pi. Lo factorizamos y quedaría 24L cuadrada sobre n cúbica por pi cúbica multiplicando a L sobre n pi. Y todo esto va a multiplicar todavía. Aquí va a quedar el menos
Recuerden que coseno de npi se puede escribir como menos 1 a la n, más, aquí quedaría un 1 porque le factoricé el n sobre npi. Entonces, a sub n va a ser igual a tener menos 24 por L cúbica sobre n pi cúbica, n cúbica por pi cúbica por n pi va a quedar n cuarta por pi cuarta. Todo esto multiplicando menos 1 a la n más 1, de esta manera. Y ahí lo tenemos, ese es nuestro coeficiente a sub n. Noten ustedes que pues fue bastante rápido. Si no hubiéramos utilizado este teorema número si no hubiera utilizado el teorema número 15, pues esto se hubiera alargado demasiado. Y ahí tenemos nuestra serie, nuestro coeficiente a sub n. Ya nada más damos la respuesta. Solo voy a dedicarme a dar la respuesta de la serie de Fourier. No voy a poner el resumen que hemos puesto de la llave en los pasados. Lo podemos dejar simplemente la serie de Fourier. Entonces aquí va a quedar serie de cosenos. Recuerden que se representa con una C mayúscula. Que serie de cosenos va a ser igual primero a, según el teorema 15, pones primero a sub 0 y luego la suma de a sub n con este coseno. Así que a sub 0 sabemos que es L cúbica sobre 2. Luego más la suma desde n igual a 1 hasta infinito de lo que vale a sub n, que es toda esta parte. Vean que inclusive yo puedo dejar positivo al 24L cúbica sobre n cuarta por pi cuarta, con la condición de que este menos entre a multiplicar los resultados de acá. Lo que ocasionaría es que el 1 se vuelva negativo y el menos 1 a la n quede como más menos 1 a la n. Esto no es necesario meter el signo multiplicar, yo solo lo hice para que sea un poco más estético. Y luego esto quedaría por coseno de n pi x sobre L. Y listo, ahí está su serie de cosenos utilizando este primer atajo, digamos, el primer inciso del teorema 15.